Muy buenos días para todos y que la gracia del Señor nos acompañe durante este día. En breves minutos vamos a comenzar nuestra clase, así que por favor vamos a comenzar a reunirnos. Mientras tanto vamos a escuchar a la hermana Teresita de Blanco cantando Resucitaré.
Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Estamos contentos de una vez más en este día poder estar aquí frente a estas redes sociales, llevándole de lo mucho que el Señor nos ha dado a todos nosotros, ¿verdad? En esta mañana. Mi nombre es Arlene. Para los que se conectan y no saben quién soy Arlene Burgos, esposa del Maestro. Bendito el nombre del Señor. En esta mañana vamos a comenzar esta oportunidad que el Señor nos da una vez más de venir ante ustedes y abrir nuestros ojos a un nuevo día. Vamos a comenzar en esta mañana dando lectura a la porción bíblica de la que se va a estar estudiando en esta mañana. El tema de la clase es los beneficios de la resurrección de Cristo. La lectura bíblica, para los que puedan buscar en sus Biblias, es en el libro de Juan, capítulo 20, del versículo 11 al 20. Y lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero María estaba fuera llorando y junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Dios bendiga esta hermosa palabra. Es un gran regocijo para nosotros poder celebrar hoy y recordar hoy la muerte del viernes y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo el día de hoy. Nosotros celebramos ese hermoso evento que nos da una esperanza. Vamos a orar para así dar comienzo en esta mañana a la clase de hoy. Amante Señor y Padre Celestial, estamos ante tu presencia una vez más este día, dándote gracias por el hermoso privilegio que tú nos das, Señor, de poder estar un día más con vida, Señor. Gracias, Señor amado, por tu muerte en la cruz, por llevar allí en la cruz todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, Señor, por sufrir esa agonía, Señor amado, por amor a tu pueblo, por amor a tus hijos, por amor a nosotros, Señor amado. En estos momentos, Dios del cielo, vamos a tener una clase bíblica, Señor amado. Vamos a escudriñar tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios del cielo, que tú unjas el vaso que ha de tomar, Señor, esta participación, Dios de la gloria, y que tú permitas, Señor, que cada palabra que salga de su boca sea dirigida por tu Espíritu Santo. Que nada que pueda decir Él sea de su propia anhelo, decisión, Señor, sino de tu inspiración, Espíritu Santo. Te pedimos que tú hables a cada vida, Señor. Tú sabes que a través de las redes hay personas con necesidades, Señor. Alcanza a cada uno de ellos y que tu palabra llegue a cada uno de ellos conforme a la necesidad que ellos tienen, Señor.
Unge, Señor, estos labios, Padre. Bendice a cada persona que pueda estar escuchando. Permite que esto llegue a muchas vidas que tengan necesidad, Señor amado. Te lo pedimos todo creyendo, Señor, en que tu palabra se ha de llevar, Señor amado, en esta mañana. Gracias a Dios. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Por aquí el maestro. Dios les bendiga. Gracias, mi amor. No queremos seguir adelante sin... Los cristianos no estamos fuera de la sociedad ni de fuera del mundo. Somos de aquí, pero... estamos aquí aunque no somos de aquí. Pero amamos a nuestros semejantes, ese es el consejo de las Escrituras. Y los cristianos mostramos amor a nuestros semejantes quedándonos en casa, en medio de esta situación y de esta crisis que está sucediendo en el mundo y está sucediendo también en nuestra tierra. No olvidemos que es nuestra responsabilidad cuidarnos. No es responsabilidad del gobierno, es mi responsabilidad y es su responsabilidad. El gobierno hace su parte, pero nosotros hacemos la nuestra. Nosotros nos cuidamos y nos quedamos en casa. Haz tu parte, quédate en casa. Las estadísticas en Puerto Rico ayer eran 788 contagiados, 42 decesos, pero ya eso cambió radicalmente. Estamos cerca de las 900 contagios en el día de hoy, y en el mundo ya debemos estar por allá por cerca de sobre el 1.8 millones de contagiados y sobre 110,000 decesos. Nada más en Estados Unidos tenemos 529,000 contagios y 20,000 decesos, el primer país del mundo en cuanto a muertes por causa del coronavirus. Otra vez, los cristianos amamos a nuestros semejantes quedándonos en casa, pero sin hacer nada, no, intercediendo delante de Dios por todos los puertorriqueños. Incluyan ahí, por favor, a todos los doctores, todos los enfermeros, todos los que están en el frente de batalla, ¿okay? Los que limpian en los hospitales, los que limpian las facilidades, los que recogen la basura, los que vigilan en las calles. Por favor, incluyanlos a todos. También incluyan a las familias de los que han perdido. Recuerden que este es un virus terrible, en el sentido de que la persona pasa el tratamiento sola, y si le toca morir, muere sola. Su familia no los puede ver. En estos días me conmovió terriblemente ver a una madre que, para poder abrazar a su bebé, ella es enfermera, para poder abrazar a su bebé que no podía abrazar, para evitar contagiarlo, puso una cortina de baño transparente en el patio que llegara al piso, y el nene se acercó por el otro lado de la cortina y ella, con todo y cortina, abrazó a su niño. Esta es una situación difícil para todos, es una situación que tiene al mundo atemorizado, y los creyentes somos parte de este mundo. No somos del mundo, pero estamos aquí, ¿okay? Así que no olvidemos que tenemos que hacer nuestra parte, y la hacemos quedándonos en casa. La lección para hoy es los beneficios de la resurrección de Cristo, que está basada en Juan capítulo 20, versos 11 a 23, que mi querida esposa acaba de leer. Bonita mi esposa, ¿verdad? Sí. Los beneficios de la resurrección de Cristo, Juan capítulo 20, versos 11 al 23. Y aunque la lección se basa en ese pasaje, nosotros vamos a ir mucho más allá del pasaje de que trata la lección de hoy. La afirmación fundamental de la clase de hoy, que está en el leccionario bíblico pentecostal, dice así: la resurrección de nuestro Señor Jesús ha sido una victoria universal, es importante, en el que se ha beneficiado tanto el hombre como toda la creación de Dios. La resurrección de nuestro Señor Jesús ha sido una victoria universal en el que se ha beneficiado tanto el hombre como toda la creación de Dios. Probablemente el evento más importante de toda la historia en la cristiandad sea la resurrección de Jesús. Uno podría pensar, bueno, pero si no nace, pues no puede resucitar.
¿Okay? Estamos claros con eso. Y otros podrían decir, pero si no muere en la cruz, pues tampoco hubiera necesidad de que resucitara. También entendemos eso. Pero si Él nace y muere y se sacrifica, pero no resucita, habrá muerto, nacido y muerto como cualquier mortal, y se quedó en la tumba, como sucede con todos los fundadores de todas las religiones que existen en el mundo hoy, cuyos seguidores van cada año en ese famoso peregrinaje al lugar, a la tumba, donde están los restos de su líder. La única religión en el mundo que puede decir, pues nosotros vamos a la tumba para recordar, pero esa tumba está vacía. Él no está ahí. Sus restos no se quedaron en ese lugar. Es el cristianismo. Este evento tan importante en la historia, este es un evento histórico, esto es importante que lo entendamos. Este evento tan importante en la historia tiene repercusiones que van más allá de lo que uno podría pensar. La resurrección no es el fin. Si usted mira la mayoría de las películas acerca de la pasión y muerte de Jesús, terminan en la resurrección de Jesús resucitó y ahí se cortó todo y ya no hay más nada. La resurrección en realidad es el inicio de todo para los cristianos. ¿Okay? Es el inicio. Es el inicio de lo que Dios quiere hacer. Y Dios quiere restaurar la creación original. Ese ha sido su plan. Todo está incluido en la resurrección. Incluso la naturaleza que nos rodea, que ahora mismo gime para ser restaurada, esperando la redención del pueblo de Dios. En estos días que estamos viviendo complicados, encerrados en nuestras casas, tenemos que pensar que la naturaleza alrededor de nosotros de alguna manera ha descansado. Pero oigan esto, en este momento hay cerca de 15 volcanes activos en el mundo. 15 volcanes activos, todos a la misma vez. En Puerto Rico no ha dejado de temblar, no olvidemos eso. En Puerto Rico no ha dejado de temblar. Miren cómo dice Romanos capítulo 8 y verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y hablando sobre la naturaleza, miren cómo dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8, 21. La naturaleza también está esperando, y la resurrección del Hijo de Dios tiene también que ver con la restauración de la naturaleza, que también fue afectada durante la caída. El versículo para meditar se encuentra en Juan capítulo 20, versos 15 al 16, y esto es Jesús dirigiéndose a María Magdalena. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Qué interesante esa conversación en un momento difícil para María. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, llamándola por su nombre: María. ¿Cuántas veces Jesús habrá llamado a María en ese mismo tono? La conocía por su nombre, María. Ese tono de voz, María Magdalena no podía que olvidarlo. María. Y volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Lo reconoció. La última vez que las mujeres vieron a Jesús, estaba desfigurado, molido, sin atractivo, abatido. Ellas acompañaron a Jesús hasta el sepulcro, mirando de lejos para saber dónde lo habían puesto. Pero antes lo vieron, mire, azotado, escupido, burlado, sangrando, crucificado y muerto. Jesús estaba muerto. Demostrar que estaba muerto era el trabajo de la guardia romana, el trabajo de los que lo crucificaron y del trabajo del que le clavó la lanza en su costado.
La seguridad de que estaba muerto es que no le rompieron las piernas. ¿Por qué? Porque estaba muerto, precisamente. No es raro que María no lo reconociera. 3 días después, especialmente en el estado emocional de ella. Tengo que hacer como un paréntesis para tocar algo sobre esto. En tiempos de pérdida, como dice la autora de la lección, el duelo no solo es importante, el duelo sucede, es necesario. En este tiempo del coronavirus, donde tantas personas van a perder seres queridos, lamentablemente, donde todas ya han perdido seres queridos, es importante que nosotros entendamos, que podamos reconocer que está bien estar triste. Cuando no lo podemos despedir, o lo tenemos que despedir vía internet o por las redes sociales, resulta difícil tolerar la partida. Entonces, cuando la partida es de un ser muy amado, que puede estar en el hospital, que puede ser el padre, porque ya es anciano, o que puede ser un hijo, porque el coronavirus no perdona las edades. Y lo vemos partir, pero no sabemos nada de lo que pasó, estuvo en un periodo en el hospital, pero nunca lo vimos. No pudimos estar con él, no pudimos abrazarlo. Como decía ayer una enfermera contagiada con el coronavirus en Puerto Rico, cuando a uno le dan esta noticia, uno quisiera tener a alguien a quien abrazar, pero no tiene a quien abrazar. Está bien el duelo, no hay ningún problema. Quedarse en la casa no es falta de fe. Usar una mascarilla, hermano, tenemos que enfatizar esto. Usar una mascarilla o guantes no es falta de fe. Los cristianos tenemos que ser personas responsables con nosotros y con los que nos rodean. No es falta de fe, nada de esto. Estaba bien que María estuviera triste. Cuando uno está triste, a veces no puede ver, es como tener gringolas, no puede ver más que el sufrimiento, la situación por la que está pasando, el dolor, y no puede ver nada más alrededor. Y de momento alguien podría pensar, pero ¿por qué María no reconocía a Jesús? Pero es que había que estar en sus circunstancias. María está pasando por una situación terrible, dolorosa. Su Señor, ella lo ha visto molido. Esa es la expresión que utiliza Isaías, molido por nuestros pecados. La palabra en hebreo que está ahí al ladito, daká, significa destruido, aplastado, molido. Y el traductor utilizó la palabra molido y creo que escogió una palabra bien escogida. Jesús fue molido y murió. Y esto es importante. La palabra que el Espíritu Santo le reveló a Isaías para describir el trato que se le daría a Jesús, que es daká, como ya les mencioné, significa romper, destruir, aplastar, moler. El cuerpo de Jesús estaba literalmente destruido. Así que en ese sentido la pasión de Mel Gibson describe bastante bien lo que le pasó a Jesús. Mire, escuchemos a Isaías en el capítulo 53. Dice Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. A partir del verso 6 dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, toda la carga de toda la porquería que hemos hecho los seres humanos, antes y ahora, y la que harán, estaba sobre Jesús en ese momento.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca, continúa diciendo Isaías. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías estaba viendo lo que pasó, el Mesías, desde lejos, y lo describió muy elocuentemente. Podemos ir a otra porción de la Escritura, en un salmo de David, el Salmo 22. Y este Salmo 22 también describe muy bien los sufrimientos del Mesías. Y aunque la clase hoy es de resurrección, no podemos pasar esto por alto. Dice el salmista, comenzando en el verso 12, Salmos capítulo 22, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Así era la multitud que estaba a las afueras en su juicio. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, colgando del madero. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Una descripción bastante perfecta de lo que Jesús pasó en la cruz del Calvario, viéndolo el salmista David desde lejos. Ahora Jesús no se quedó en la tumba. Y esto es motivo de celebración. Él está vivo. Pero esto también es motivo de incomodidad para algunos. Los testigos de la resurrección de Jesús son múltiples. Y la Escritura nos da muchos de ellos. Tenemos los guardias de la tumba. Esos fueron los primeros testigos. Fueron los que cayeron al suelo. Los que vieron la demostración de poder. Fueron los primeros que vieron a Jesús resucitado. Entonces tuvieron que salieron corriendo y llevaron la noticia de que algo pasó allí y ahora el cadáver no está. Y claro, comenzó el encubrimiento. Así que lo que pasó allí y el encubrimiento orquestado, pagando, como dice la Escritura, mucho dinero, para que dijeran que los discípulos, mientras nosotros estábamos dormidos, nosotros no, es increíble que hayan llegado a esa solución. Mientras nosotros estábamos dormidos, los discípulos vinieron y se llevaron el cuerpo de Jesús. Me gustaría ver en una corte que alguien testifique semejante barbaridad. Mientras yo estoy dormido, yo vi a los discípulos que vinieron y llevaron el cuerpo. ¿Cómo que si yo estaba dormido? Estábamos todos dormidos. Estábamos todos dormidos. Imposible. Todo lo que había que preguntar es: ¿dónde está el cuerpo? Muéstrenlo. Y este asunto se termina. No va a haber mayores problemas. Pero no había cadáver que mostrar. El testimonio de alguien que estaba durmiendo y que habla sobre unos hechos no es aceptable en ningún lugar. Y el pago de mucho dinero demuestra que efectivamente Él resucitó. Luego tenemos el testimonio de las mujeres, entre las que se encuentra María Magdalena, de la que habla la lección de hoy. En Mateo 28, 1 al 10 se dice que fueron al sepulcro María Magdalena y María, la madre de Jacobo. Dos mujeres.
Marcos dice que fueron María Magdalena, María la madre de Jacobo, pero él añade que también fue Salomé. Así que ya tenemos 3 mujeres ahí. Luego viene el testimonio de Lucas. Lucas dice que fueron María Magdalena, María la madre de Jacobo, pero él deja fuera a Salomé, incluye a Juana. Así que si no son los mismos, hay 4 testigos ahí. Juan solamente habla, como vimos en la lectura bíblica hoy, Juan solamente habla de María Magdalena. Así que ya básicamente tenemos aquí 4 testigos, 4 mujeres que fueron al sepulcro. El sepulcro estaba vacío, los lienzos estaban allí. Porque si alguien se va a robar el cuerpo, lo lógico es que lo agarren como está, con todo y lienzos, y se lo lleven. Pero no, de acuerdo a la teoría de los líderes religiosos judíos, no, los discípulos primero le quitaron los lienzos, ¿okay? Luego le quitaron la tela que tenía puesta sobre su cabeza también, ¿okay? Y los colocaron de nuevo en el mismo lugar donde estaba puesto el cuerpo de Jesús. Los lienzos del cuerpo en un sitio, las telas de la cabeza en otro sitio, ¿okay? Y los dejaron allí y entonces se llevaron el cuerpo. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Podemos saber de esto porque los primeros discípulos que vieron la tumba vacía, y ahora vamos al testimonio de los otros testigos que son los apóstoles, son Pedro y Juan, que les vienen a dar la noticia y salen corriendo, y Juan dice en la escritura que corrió más, porque era más joven. Juan capítulo 20, versos 3 al 8, dice, Pedro y Juan que yendo al sepulcro, que cogieron, pero Juan corrió más, y llegando, miró desde afuerita, no se atrevió a entrar, pero Pedro se zumbó adentro, y encontraron los lienzos colocados en su lugar. Jesús se salió a través de ellos. Luego tenemos el testimonio de los pies que estaban, ¿qué?, a puerta cerrada, para que nadie entrara, porque los discípulos estaban muy asustados, porque los discípulos podrían ser las próximas víctimas de la persecución romana y de la persecución judía. Pero estando los 10, y digo los 10 porque no estaba Tomás y ya Judas no estaba, estando los 10 encerrados, Jesús se les apareció. Luego, más adelante, está Tomás y Jesús se le aparece y le muestra las heridas en el costado y las heridas en las manos y los pies. Y luego tenemos el testimonio de los mismos discípulos, un grupo como de 7 que estaban junto al mar de Tiberias, y Juan es el único que lo llama así. Ese es el mar de Galilea. Estando allí en el mar de Galilea, o el mar de Tiberiades, como lo llama Juan, Jesús se les apareció. Le dijo, ¿tienen la red al lado derecho? Ellos habían pescado toda la noche y no habían cogido una sardina. Pero en ese momento ya no podían sacar las redes por la enorme multitud de peces. Y Jesús hasta les cocinó y comió todo con ellos. Así que aquí tenemos el testimonio de 11 discípulos y el testimonio de las 4 mujeres. Y eso haría un total de 15. Luego de la resurrección, Jesús estuvo 40 días manifestándose. Y 1 Corintios capítulo 15, que es un capítulo dedicado a la centralidad de la resurrección para la vida de la iglesia, para la vida de los cristianos. Porque lo más importante de todo lo que pasó en la vida de Jesús es la resurrección. Y luego la resurrección valida todo lo demás que pasó en su vida. 1 Corintios capítulo 15 entonces dedica una porción a hablar por qué es importante la resurrección de Jesús de los muertos. ¿Y por qué es importante la resurrección? Y la conclusión, el resumen básicamente de esa porción es que la vida cristiana es una pérdida de tiempo sin la resurrección de Jesús. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Nosotros seguimos en nuestros pecados. No tenemos Salvador. Seguimos en las mismas. En vano está que prediquemos, que demos testimonio, que nos portemos bien. En vano si Él no resucitó.
Por eso es que es tan importante la resurrección de Jesús de los muertos. La vida cristiana no existe. La vida cristiana no existe sin la resurrección de Jesús de los muertos. Antes, el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, en el capítulo 15, dice, pero miren, Jesús, de la resurrección de Jesús, hay al menos, dice el apóstol Pablo, hay al menos 502 testigos. Porque Pablo dice que se le apareció a 500 testigos a la vez. Esa era una reunión masiva, aparentemente de discípulos de Jesús. Y allí Jesús se les apareció. Todos lo vieron. 500 testigos, mi hermano. Si tenemos en una corte un desfile de esa naturaleza, el veredicto es claro. Sí, Jesús resucitó de los muertos. Pablo habla de 500 testigos, habla de Jacobo, el hermano de Jesús, que luego se convirtió en líder de la iglesia en Jerusalén. Y Pablo dice, y a lo último se me apareció a mí. Dice él como un abortivo, porque yo fui perseguidor de la iglesia, yo no lo merecía. Pero Jesús se le apareció también a Pablo. Mire, cuando uno tiene esta multitud de testigos, si uno quiere saber la verdad, todo lo que tiene que hacer es buscar los interrogados. Esto no es ninguna complicación. O sea, habiendo una multitud tan enorme de testigos, todo lo que hay que hacer es llamarlos. Vengan acá. ¿Qué fue lo que tú viste? Y uno te va a decir, recuerden que los testimonios no van a ser exactos, porque eso depende del punto de vista de la persona. Y por eso son tan importantes los 4 evangelios. Cada uno con su punto de vista, con su propósito, con su grupo de personas a los que ellos se dirigen. Así que por eso pues Mateo ve 2 mujeres y Marcos añade una, y Lucas quita una de las que añadió Marcos y añade otra, y Juan pues solamente habla de una. Eso es parte de la evidencia de la veracidad del Evangelio, de la veracidad de las Escrituras. Cualquiera de ellos podría ser interrogado, cualquiera de ellos. Miren, Pablo escribió Primera de Corintios desde Éfeso aproximadamente en el año 54 después de Cristo, o sea, 11 años después de la resurrección. Muchos de esos 500 y pico testigos de la resurrección de Jesús estaban vivos. Si alguien decía algo, por ejemplo, sucedió esto, de esos 500 podía alguien salir y decir, no, eso no fue así. Cuando Pablo habla sobre la resurrección, cualquiera de esos 500 testigos se pudo haber levantado y decir, no, pero eso no sucedió. Pero yo estoy seguro que de esos 500, muchos que leyeron Primera de Corintios tienen que haber dicho, yo estuve allí. Yo lo vi con mis ojos. Él se manifestó, estuvo entre nosotros. Los discípulos podían decir, Él comió pescado con nosotros. Él comió pan con nosotros. Él fue con nosotros en el camino de Emaús. Y nosotros estábamos tan ciegos por la situación que estábamos viviendo que no lo podíamos reconocer. Muchos estaban vivos y podían ser testigos de cualquiera que quisiera investigar y conocer la verdad. Y tal vez Pablo hizo su trabajo, investigó, y de ahí sale el número de los 500 a la vez. Y esto es bien importante porque Pablo es el campeón del judaísmo. Era el campeón del judaísmo. Era la persona el instrumento de persecución del Sanedrín, del cual era miembro. Él era el instrumento de persecución del Sanedrín contra la iglesia. Los buscaba por todos lugares. Quería acabar con la fe, quería acabar con el camino. Estuvo durante la muerte de Esteban. Pero en el camino a Damasco se encontró con Jesús resucitado.
Y ahora el que antes era el campeón del judaísmo se convirtió en el paladín de la resurrección, de esa fe que perseguía. Y parece que Pablo hizo su trabajo de investigación y encontró los testigos que estaba buscando. Ahora, ¿qué es la resurrección? ¿Qué es resurrección? A ver, si usted mira la mayoría de las películas sobre superhéroes que existen en Hollywood ahora mismo, va a ver que todos los superhéroes en algún momento resucitan. Ese parece ser un motivo de todo, de todas las películas de superhéroes. Los superhéroes están en la muerte, pero de momento ¿qué? Resucitan. Y tal vez nosotros podemos tomar de ahí la definición de resurrección. Y tal vez algunos pueden pensar que esto es algo fantasioso. Eso enseñan los liberales. Algo etéreo, espiritual, metafórico. Es más poético. Sí, podemos pensar de alguna manera. Algunos piensan que la resurrección es como la vida después de la muerte. La enseñanza de Platón. Después de la muerte hay un cielo extraordinario, así que todos nos podemos ir, que los demás se queden acá y rompan piedra mientras están vivos. Pero para todas estas expresiones, los antiguos tenían palabras específicas, palabras correctas, para referirse, pero nunca utilizarían la palabra que se utiliza para referirse a la resurrección de Jesús, Anastasis. Tal vez de ahí es que viene el nombre de Anastasia. Jesús que murió corporalmente y vive hoy corporalmente. El profesor N.T. Wright afirma en su libro Resurrection que los antiguos solo usaban la palabra anastasis para referirse a una vida corporal nueva luego de un periodo de estar muerto corporalmente o físicamente. Y tenemos que observar el énfasis en lo físico, en lo corporal. No se trata de animación suspendida o de que Jesús se desmayó o que por algún químico se simuló su muerte y luego en la tumba salió, se desvistió de los lienzos, los puso para el lado, increíblemente movió la piedra y salió afuera sin que los guardias se dieran cuenta. Bueno, algunos han llegado a los extremos de decir que Jesús en realidad no murió, sino que sucedió todo eso que yo acabo de decirle y que luego se casó y tuvo hijos y fueron los grandes líderes de lo que conocemos hoy como Europa. Al que no quiere creer, pues no se le puede obligar a creer. No se trata de animación suspendida. Jesús estuvo muerto corporalmente. Dejó de respirar, su corazón dejó de latir, sangró antes, le dolió, falleció, lo enterraron, y en cualquiera de estas circunstancias que Jesús vivió, desde lo que le sucedió con el látigo de Roma, con los escorpiones, ahí pudo haber muerto. Luego en el trayecto hacia el Calvario, cargando el madero, ahí también pudo haber muerto. En la cruz estaba diseñada para que muriera. Para que muriera. La cruz no era algo para que él se quedara allí. La cruz estaba diseñada para que él muriera allí y había que asegurarse de que muriera allí, rompiéndole las piernas, y en este caso, en el caso de Jesús, con una lanza en el costado. Jesús estaba muerto literalmente, muerto corporalmente, y cuando resucitó corporalmente, y cuando se fue al cielo se fue corporalmente.
¿Qué tipo de cuerpo es? Hay que leer 1 Corintios capítulo 15, pero no podemos entrar ahí porque esa no es la clase de hoy. Pero que tenía cuerpo, y está arriba en el cielo, en ese cuerpo, y regresará en ese cuerpo, antes de ascender al cielo. En Hechos capítulo 1, verso 11, cuando Jesús asciende, que los discípulos están ahí despidiendo, un ángel se aparece y les dice a los discípulos: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y entonces les sentencia: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea que en la ascensión hay una promesa ¿de qué? De que Él va a regresar. Ahora, ¿por qué es incómoda la resurrección para muchos? Nosotros lo vemos en la televisión y en las redes, escuchamos a la gente hablar de Dios. Gente que se llaman cristianos. Hablan de Dios y nosotros lo escuchamos en la radio, en la internet. Pueden utilizar la frase papito Dios o cualquier frase semejante. Escuchamos sus expresiones verbales y vemos su lenguaje corporal, y en muchas ocasiones el lenguaje corporal no cuadra con el lenguaje verbal. Son expresiones que nosotros llamamos políticamente correctas. Hablan del Maestro Jesús de la misma manera que hablan de Buda o de Mahoma o de otros líderes religiosos. Pero no en Semana Santa, no en Semana Santa. La Semana Santa es semana del Maestro Jesús. Este Viernes Santo, miren, en algunos de los canales, no podemos hacer el anuncio, vimos películas bíblicas, otra vez entre comillas. Vimos Noah, una película sobre el diluvio más extraña no podía ser. Vemos una película sobre Barrabás. Vimos AD, los distintos capítulos de AD, algunas. Se vieron una versión nueva de Ben-Hur. Y al final, como a las 10 de la noche, de 10 a 12, un poco más, vimos la pasión de Cristo. En todas estas películas, y en muchas de las películas que tratan el tema, la resurrección es un tema marginal. Todos nos acordamos del sacrificio. ¿Por qué Viernes Santo resulta para nuestra sociedad mucho más importante que el Domingo de Resurrección? El Domingo de Resurrección es muy importante para nosotros los cristianos, pero para nuestra sociedad no. Para nuestra sociedad el Viernes Santo es más importante. Por eso hay muchas películas sobre el tema en Viernes Santo, pero hay poquitas en el Domingo de Resurrección. Se considera seriamente la resurrección en nuestra sociedad. Nuestra sociedad habla de su muerte. Pero ¿qué pasa el domingo? La resurrección es un tema incómodo. Sí, sabemos que es el clímax y luego todo está bien. En las películas sucede que se olvidan los odios, florece el perdón, se sanan los enfermos, pero todo es al final y todo termina ¿qué? Y todo se olvida pronto y nos olvidamos de la resurrección porque es un tema incómodo. ¿Por qué es incómoda la resurrección? Porque la resurrección deja al hombre sin alternativas. Y les explico esto en un momento. Si Jesús resucitó, y es un hecho histórico que lo hizo, entonces todo lo que dijo sobre cualquier tema se validó en la resurrección. Todo lo que anunció se cumplió allí. Y todo lo que dijo de sí mismo se comprobó en la resurrección. Jesús dijo que era Dios. Decía, mi Padre y yo, uno somos. Y se hacía igual al Padre. Eso se comprobó en la resurrección. Él dijo que resucitaría al tercer día.
Ni los discípulos lo entendieron, ni tampoco los líderes religiosos. Pero eso fue comprobado por más de 500 testigos. Al tercer día Jesús se levantó de los muertos. Si Jesús hubiera muerto pero no resucitado, entonces sería un buen hombre. Y eso, en serio, sería un buen hombre. Pero espera, hubiera mentido sobre la mayoría de las cosas que dijo. Y eso lo haría un mentiroso y por tanto ya no sería un buen hombre. Sería tal vez un maestro elevado, estilo de los maestros elevados de la nueva era. Pero no sería un redentor. Porque la nueva era enseña que nosotros nos vamos a salvar a nosotros mismos. Jesús tal vez sería un gran filósofo, pero no sería Dios encarnado. Sería un gran líder, pero no podía ser el creador. Y Juan dice que por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas y que todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el creador. Pero si Jesús no resucitó, no podía hacer eso. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Primicias, ¿por qué? Porque nosotros los que somos de Cristo, un día vamos a resucitar con Él. Y vamos a comenzar una nueva vida, vivir en una nueva creación. Cristo ha resucitado de los muertos. Y eso nos trae todos los beneficios que pudiéramos enumerar, pero que no tenemos tiempo ni espacio para hacerlo. Primero, el renacer de la esperanza. María había perdido la esperanza. Los discípulos habían perdido la esperanza. Los discípulos en el camino a Emaús iban diciendo, pero nosotros habíamos pensado que habría de libertar a Israel. Habíamos pensado, ya se perdió esa esperanza. Las mujeres habían ido al sepulcro a completar un homenaje a un ser querido, a un ser muy querido, ya muerto. Tampoco tenían esperanza de que iba a resucitar. Luego renace la seguridad. Los discípulos ahora podían estar seguros si Él es lo que dijo que era. El hombre es lo que dijo que era y por tanto podemos tener plena seguridad de que cumplirá lo que prometió. Todo lo que Él dijo era cierto y verdadero y podemos estar seguros, tener la seguridad de que sus promesas se cumplirán. Tenemos la posibilidad de una nueva vida abundante, integral, buena, alegre, satisfactoria, como dice la lección. Miren, se repara por medio de la resurrección de Jesús, se repara que la relación con Dios rota por el pecado. Porque si Jesús no resucita, la obra de Jesús en la cruz no hubiera tenido valor, como dice Pablo. Luego, se comienza a restaurar la imagen de Dios dañada por el pecado. En la caída, la imagen de Dios fue contaminada, lacerada, dañada en el hombre. Todavía tenemos parte de esa imagen. No ha sido absolutamente destruida. Pero ahora con la resurrección de Jesús, aquellos que recibimos a Jesús, comenzamos a restaurar en nosotros la imagen de Dios dañada por el pecado. Otro de los beneficios es la reivindicación del nombre de Jesús, que es nuestro líder. Jesús es nuestro líder, el líder del cristianismo. Y era importante que su nombre fuera reivindicado. Él dijo que resucitaría al tercer día, cotejado, resucitó. Él dijo que era Dios, cotejado, es Dios. Él dijo que enviaría al Espíritu Santo y 50 días después envió al Espíritu Santo y nació la iglesia. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y está con nosotros por su Espíritu. Él prometió preparar lugar para nosotros y fue allá a preparar lugar, un lugar temporero. Porque nosotros vamos ¿a qué? A vivir acá. Él prometió preparar un lugar para nosotros, una morada, que va a ser una morada temporera. Y ha cumplido hoy y seguirá cumpliendo. Y Él prometió regresar y regresará, mi hermano. Él va a regresar de la misma manera que se cumplió pasados miles de años,
que él vino la primera vez. Ya han pasado más de 2000 años desde que Él vino la primera vez, pero Él prometió regresar y Él va a regresar por su pueblo. Los creyentes no podemos tener duda, no podemos pensar que está tardando mucho, que no nos suceda como a las vírgenes insensatas, como el novio tardaba, se durmieron sin estar preparadas. Él va a regresar, Él prometió regresar y regresará, y ese es uno de los beneficios más importantes de la resurrección de Jesús de los muertos. Él viene a establecer su reino. Esta es la petición que hay en el Padre Nuestro cuando decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Él viene a establecer su reino sobre la tierra. Los creyentes seremos ¿qué? Transformados. Tendremos un cuerpo perfecto, sano, que no va a estar sujeto a la enfermedad, semejante al cuerpo de Cristo resucitado. ¡Aleluya! Amén. Beneficio extraordinario de la resurrección. Como dijo el ángel cuando Jesús ascendió al cielo: así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Un día el cielo se abrirá y veremos la señal del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Jesús ha resucitado y esto ha hecho posible todo esto para los creyentes. Y tenemos que cerrar diciendo: gracias, Señor, por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Lo dejamos con esta alabanza y regresamos en un momento para orar. Él regresará, mi hermano. Él regresará, mi hermano. Y todo esto es hecho posible porque Él resucitó de los muertos. Este es uno de los beneficios de la resurrección de Jesús. Amén. Él regresará, mi hermano. Vamos a orar por los hermanos que se han comunicado. Me escribe la hermana Blanca Rodríguez pidiendo oración. No se encuentra bien de salud, vamos a orar por ella. Saludos a la hermana Blanca, hermano Tilly. Saludos a todos los miembros de la iglesia de Manatí Pueblo que se sintonizan y a todas las iglesias que se han conectado. Gracias. Recuerden que esta clase va a estar puesta en nuestro canal de YouTube. El canal es Alfredo Luciano Lugo, hasta que le cambiemos el nombre.
tiene que inscribirse al canal para poder ver la clase. Así que si alguno no la vio ahora en vivo, la pueden ver en el canal de YouTube. Así que por favor, visitan ahí, aprovechenla. Luego vamos a poner la presentación en PowerPoint y con la ayuda del Señor también pondremos el bosquejo de la clase. Así que oramos. Señor, te damos gracias. Gracias porque has resucitado de los muertos. Y eso es primicias, porque nosotros también vamos a resucitar de los muertos, Señor. Y si no, seremos transformados, Padre amado. En este momento difícil, Padre amado, que está viviendo el mundo y nuestra patria, nuestro terruño, Señor. Te suplicamos, Padre amado, por aquellos, Padre amado, que han perdido seres queridos, para que tú les des consuelo y paz, Señor. Señor, que tú calmes las ansiedades de los puertorriqueños, Padre mío. Te lo pido en el nombre de Jesús, te lo suplico, te lo imploro, Señor. Que los puertorriqueños podamos estar en paz, en tranquilidad, siguiendo las instrucciones, dando quedos en casa, Señor. Te pido, Padre amado, por los que están enfermos, Padre mío, para que tú extiendas tu mano de salud y los sanes, Padre mío. En el nombre de Jesús, Señor, que se detenga, Padre amado, la plaga, Padre amado, que nos azota, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Conforme a tu voluntad, Padre mío. Oh, Dios mío, también te pedimos, Padre amado, por hermana Blanca, que se encuentra enferma, Padre mío. Pon tu mano de salud, Señor. Tu mano poderosa. Estabiliza todos sus sistemas, Padre amado. Estabiliza, Padre amado, la presión, estabiliza todo en su cuerpo, Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor. Haz que desaparezca todo síntoma, Padre amado, todo problema, en el nombre de Jesús. Hermano Laurido, Padre amado, pedimos por él también, Padre mío. Se encuentra recuperándose, Padre amado. Pon tu mano, Padre amado. Acelera el proceso. Sánalo completamente, Padre amado, que no quede rastros, Padre amado, de mi dificultad, Padre amado, de los procesos, Padre. En el nombre de Jesús, y protégelo, Padre mío. Pon escudo alrededor de él, pon escudo alrededor de todos nuestros oyentes, Señor. De manera que el virus no los toque en esta hora, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Los que están contagiados con el COVID, Padre amado, y que tienen síntomas, Padre amado, pon tu mano, sana, Padre, liberta en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Los que no te conocen, Señor, y que no se van a curar, Padre mío, que reciban revelación tuya, Padre, por el medio que sea, Padre, por una enfermera, un doctor, por el que limpia, Padre, que te puedan conocer, Padre. Están en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos creyendo. Gracias, Señor. Amén. Nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor. Si Él no ha venido antes, si Él ha venido antes, porque lo esperamos. Esa es la esperanza bienaventurada. Si no nos vemos entonces acá. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su sintonía. Nos vemos entonces ya la próxima semana. No olviden que estamos a las 10 de la mañana. Quédese en casa. Ahí tiene la oportunidad de vernos tranquilitos. Levántese temprano, porque ahora nadie se levanta temprano. Levántese un poquito temprano para que nos vea. Dios le bendiga y Dios le guarde.